Muy bien, Lucas, te voy a pedir nomás, si es posible, por ahí, apaga tu micrófono un ratito. Vale. Por el chat, por ahí me confirman si se ve bien la presentación. ¿Cómo se está viendo la presentación? Muy bien, comenzamos entonces. Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un poco de los últimos temas antes del primer parcial. Vamos a trabajar con un poco esta clase que vamos a hacer bastante práctica. Vamos a trabajar con hilos. Vamos a estar haciendo algún que otro programa tanto en C como en Linux, ¿sí? Y bueno, los temas de hoy son hilos en lenguaje de alto nivel, ¿sí? Estándar POSIX, implementación de un semáforo, ¿sí? Hasta ahora nosotros vimos un aspecto muy teórico de lo que eran los semáforos y llegó el momento de empezar a implementarlos, ¿sí? Bueno, como saben, el tema del repaso, estas preguntas, como saben, por lo general nos va a servir de guía para estudiar en el examen parcial. La primera pregunta sería, en el problema del productor y consumidor, ¿se produce interbloqueo? Justifique. La segunda sería, ¿qué pasaría si dos procesos desean hacer una tarea, pero el buffer está vacío? Esto sería como una idea de los que trabajamos en la clase pasada, obviamente, ¿no es cierto? Vimos varios casos posibles que se podían, digamos, aplicar a esta lógica, ¿sí? Habíamos resuelto los distintos casos y habíamos visto un video de cómo se hacía eso, ¿no es cierto? Cómo era la solución. Eh, Aguárdenme un minutito. Sáquenle una foto, una captura y vamos a empezar a responder estas preguntas. Hoy más que nunca quiero que hagan equipos porque, no sé, todavía no le dijiste Lucano, pero hoy vamos a presentar el trabajo práctico número uno de esta materia, de esta asignatura. Entonces, por supuesto, armen equipos, buenos equipos y empiecen a resolver todo lo que haya que resolver en esta cátedra juntos, ¿sí? Bueno, entonces les vamos a dar hasta las 16:40, hasta las 16:50 para que puedan resolver esto, pues son simples preguntas con un poco de deducción, simplemente respondemos, no hay una cuestión de trampa ni de nada así. Bueno, y una vez que respondemos eso, vamos con el tema nuevo de hoy, ¿sí? Confirmen. Bueno, se escucha ahí, confirmen en el chat, por favor. Muy bien. En el problema del productor y consumidor se produce interbloqueo. ¿Alguno tiene la respuesta a esta incógnita? Hola, profe, hola. Sí, decime nomás. Bueno, yo le respondo la primera. En el problema del productor y consumidor se produce interbloqueo, justifique. Se produce interbloqueo porque llega un punto en el proceso en el que un proceso espera una señal de wake up del otro proceso y viceversa. Quiere decir que ambos terminan esperando infinitamente a que el otro lo despierte. Ok, perfecto. ¿Puede ser? Muy bien, es correcto. Bueno, Eso. ¿qué pasaría? Muy bien, Alejo, ¿no? Si mal no leí. Yo soy Silva, profe, en el micrófono de Kinder. Muy bien. ¿Qué pasaría si dos procesos se desean hacer? O sea, desean hacer una tarea, pero el buffer está vacío. Esto es bastante lógico, ¿no? Lo que habría que hacer ahí en ese caso, ¿no? Hay dos procesos que necesitan consumir y justamente la solución, ¿cuál sería?
Vamos a suponer que tenemos un buffer de 12 ítems, vamos a decir, o 12 ranuras, y hay dos procesos que necesitan consumir, uno consume 6, el otro consume 6 también, y el buffer queda vacío y viene un tercero y quiere consumir, pero no hay nada. ¿Qué es lo que habría que hacer en ese momento? Yo puse, las dos soluciones serían solución por bit de espera o por semáforo. Ok, ¿cómo sería la implementación, digamos? ¿Quién tendría que esperar y quién tendría que consumir o cómo es la idea, digamos? Bien, la idea básicamente es que cuando llegan dos procesos, obviamente uno al menos de ellos se van a tener que esperar, sí o sí, para que el productor tenga una pueda tener una producción, ¿cierto? Ahí, y entonces coloca el elemento en el buffer y en ese momento tiene que esperar el consumidor lo suficiente tiempo para que se llene la cantidad que requiere, ¿sí? Entonces va por un lado un orden explícito, ¿sí? Quien llegó primero es el primero que sale, pero sí o sí ambos procesos deberían esperar la producción, ¿sí? Entonces el semáforo se va a implementar justamente cuando llegan los procesos consumidores. Bueno, y por último, explique cuántos semáforos implica la solución y para qué sirve cada uno. Habíamos visto esto en la presentación, que usábamos uno con un semáforo, tenía el tamaño del buffer, ¿no es cierto? Después había otro que era exclusivamente para una cuenta, un conteo. Y había otro inclusive que era para la sección crítica. Entonces, como mínimo necesitaríamos 3 semáforos y algunos autores indican que se puede ocupar hasta un mismo semáforo, digamos, pero tenemos que elaborar mucho más los algoritmos, ¿no es cierto?, para eh, utilizar este único recurso, digamos, de sincronización. Por lo que es práctico para resolver el problema como mínimo 3 semáforos, ¿sí? Y es donde la mayoría de los autores coinciden que se puede hacer, ¿sí? Entonces ahí tenemos las 3 respuestas. Simplemente si se les llega a preguntar algo así en el parcial, fíjense que es una contestación a base de ejemplos, ¿sí? Una respuesta sin un ejemplo más en un área tan práctica como sistemas operativos se toma como una respuesta, digamos, incompleta, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, vamos al tema de hoy, que es un hilo. Algo veníamos hablando con el profe Lucas también, pero esto lo van a buscar en distintas bibliografías dependiendo el ámbito en el cual se implementen, pero digamos que en el ámbito del sistema operativos, un hilo es la menor estructura de las menores estructuras lógicas de programación y se ejecuta por supuesto de forma secuencial por parte del planificador del sistema operativo. Y hay que hacer mucho hincapié en esto de que el planificador del sistema operativo es como que lanza los hilos, pero también puede tener otro tipo de operaciones que vamos a ver más adelante, que podemos trabajar inclusive con los hilos o en, digamos, en temporadas de lo que requieren demasiada seguridad o en sistemas críticos inclusive, vamos a ver de que se pueden usar herramientas para que el planificador no tenga la exclusividad del manejo de todos los hilos e inclusive se puede operar de manera no secuencial, ¿sí? Y basándonos en interrupciones que pueden ocurrir, podemos llegar a reconstruir, ¿sí? Las posibles fallas que ocurran, digamos, donde el planificador no cumple un rol fundamental, sino que a veces inclusive va a tirar
por sí solos los hilos, ¿no es cierto? Sí. Vamos a trabajar también más adelante con hilos, que ese hilo a su vez va a lanzar otros hilos y otros hilos. Nosotros vamos a trabajar con lo que se llama árbol de procesos y ahí vamos a ver muy bien cómo hacemos esta identificación de los distintos procesos dentro del árbol, ¿sí? Bueno, un hilo es simplemente una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra tarea. Los hilos de ejecución que comparten los mismos recursos, sumados a estos recursos, son en conjunto un proceso. Fíjense que un hilo que por ahí no utiliza procesos, no utiliza recursos, no es considerado como hilo, ¿sí? Por eso es bastante explícito la definición ahí de que un hilo sí o sí va a compartir recursos, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a trabajar ahora con el tema de la sincronización. Vamos a ver de que dentro de la ejecución de los hilos y la utilización de estos recursos y el acceso a la sección crítica, sí o sí necesita sincronización. El proceso sigue en ejecución mientras al menos uno de sus hilos de ejecución siga activo. Bueno, dentro del mundo de los sistemas operativos vamos a encontrar mucho el estándar POSIX. Los estándar POSIX es básicamente, sin leer mucho ahí, no, es como un estándar en el cual muchos sistemas operativos se pusieron de acuerdo para trabajar con hilos. Dentro de estos estándares vamos a encontrar distintas funciones, distintas sintaxis, distintos métodos de trabajo que se pusieron de acuerdo todos los sistemas operativos para trabajar. Entonces, de los hilos POSIX son de los más conocidos, ¿sí? Está compuesto por una serie de estándares especificados por la IEEE, ¿sí? Esto si quiere podemos dar una clase entera, pero no viene al caso porque nosotros vamos a implementar directamente las distintas funciones de este estándar. No todas, pero algunas sí. ¿Ok? En un modelo de ejecución independiente del lenguaje, así como un modelo de ejecución paralelo. ¿Ok? Ahí fíjense, es independiente del lenguaje como un modelo de ejecución en paralelo. ¿Ok? Entonces, cada flujo de trabajo se denomina su proceso y la creación y el control de estos flujos se logra haciendo llamadas a la API de sus procesos POSIX, que es básicamente muy parecido a lo que trabajamos en lenguajes de alto nivel, ¿sí? En C++ o Java, ¿sí? Dependiendo del lenguaje, pero siempre nos vamos a encontrar con librerías, funciones, métodos que coinciden en casi todos los lenguajes. Entonces ahí viene la analogía de este estándar POSIX que se utiliza tanto en Linux como en Windows, como en sistemas embebidos, etc. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Me confirman por el chat, por favor? Muy bien, seguimos entonces. ¿Cómo programamos un hilo en C? Algo estuvimos viendo la clase pasada, pero ahora vamos a trabajar exclusivamente con librerías, ¿sí? Y esta librería es el PitRead, ¿sí? Dentro de la librería vamos a encontrar cómo se hace, digamos, la declaración de estos hilos, ¿sí? Donde justamente es como que ponemos el tipo y ahí ponemos el nombre y la cantidad de hilos que necesitamos. Pueden ser bastantes hilos inclusive. Y después tenemos la creación del hilo, donde esta función se compone de el nombre del hilo, ¿sí? Que debe coincidir, ahí no coincide, pero debe coincidir con el nombre que nosotros declaramos al principio. Luego viene un argumento que por lo general es null, ¿sí? Que ya vamos a ver para qué sirve. Continuamos, ¿sí? En la parte de hilos nosotros
tenemos la parte de la creación del hilo, ¿sí? Donde nosotros ponemos el nombre. Después tenemos una función que es la de la creación del hilo, que debe coincidir el nombre del hilo con el que está arriba, el creado. Luego viene un argumento que por lo general es null. Y acá viene la función, algunos autores lo dicen como rutina, de lo que va a hacer este hilo básicamente, de lo que contiene, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y después tenemos otro argumento que también por lo general para las expectativas de esta cátedra todavía va a ser null, ¿sí? Después vamos a ver cómo se usa esto en otros tipos de sistemas distribuidos y demás, ¿sí? A ver. Después viene básicamente una función para poder visualizar qué es lo que hace el hilo. Acá por ejemplo tenemos por ejemplo, es simplemente un ejemplo de cómo se llama el hilo, ¿sí? Y qué es lo que puede hacer. En este caso vamos a poner null nada más porque simplemente queremos ver el comportamiento del hilo. Esta función join está dentro de las funciones POSIX, ¿sí? Pero digamos es como el estándar general, digamos, ¿sí? Para el lenguaje en C. Bien, ¿cuál es la recomendación al momento de programar un hilo en C? Por supuesto, siempre crear los prototipos de las funciones que nosotros vamos a utilizar. Esto de los prototipos de funciones ya lo vieron, ¿sí? En su momento en otra cátedra, pero por cuestiones de simplicidad y para que digamos que el sistema operativo o el programa, en este caso, sepa que se va a trabajar con hilos, a priori siempre se usan los prototipos de las funciones que van a lanzar los hilos. Bueno, y ahora viene lo interesante, ¿no es cierto? Cómo se implementa, cómo programamos un semáforo en C++. Un semáforo tiene una librería exclusiva que, como ven ahí, se llama Semáfore, ¿sí? Ok, bueno, y en esta librería encontramos distintas funciones, como por ejemplo para declarar el semáforo, ¿sí? Se usa esta sintaxis sem-t, y ahí viene mi semáforo. Acabo de colocar el nombre del semáforo. Después viene el sem-init. Yo voy a inicializar mi semáforo, ¿sí? Bueno, acá tengo que colocar por supuesto el nombre del semáforo, qué proceso, ¿sí? ¿Estamos? Cuántos procesos voy a trabajar con el semáforo y cómo yo inicializo el semáforo. Si acá puedo inicializarlo en 0 o en 1. ¿Ok? Son tres argumentos distintos. El primero es el nombre, el segundo es la cantidad de procesos, el tercero es qué valor inicia mi semáforo. Después los muy conocidos wait y post, que como vimos puede ser wait y up, ¿sí? En las distintas teorías, pero en C se implementa de esta manera, semWait, donde se hace una espera al semáforo y después una habilitación o signal mediante la sintaxis semPost y el nombre del semáforo. Por último, y no menos importante, tenemos una sintaxis casi obligatoria, les puedo decir, por lo menos en el entorno de Windows, donde nosotros vamos a trabajar con una función que se llama sleep, ¿sí? Sleep es un retardo o tiempo de espera que pasa para que se ejecute, ¿sí? La distinta función. Puede ser la anterior función al sleep. Ahora, este señor que está acá, el solo sleep, trabaja con segundos. O sea, sleep 1 significa un segundo de espera. Y en su variante digamos, de una fracción mucho más ínfima de lo que es el tiempo, tenemos un sleep, que acá, por ejemplo, vemos una representación de que acá dice 1.000.000,
pero esto equivale a 1 segundo de espera. Entonces, con esta función podemos trabajar con fracciones mucho más chicas de tiempo, ¿sí?, dentro del segundo. Y es muy útil, al momento ahora vamos a trabajar prácticamente con él, ¿sí? Y vamos a ver que es muy útil porque a veces esta función de 1 segundo requiere de mucha espera, ¿sí? Entonces con esta nos evitamos esperar tanto para la ejecución. Vamos a hacer... ¿Quedó claro hasta acá? Me confirman por el chat y continuamos. A ver. Muy bien, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es una actividad práctica. Vamos directo a los bifes, como dicen. Vamos a hacer un programa que lance 2 hilos que permita imprimir 1 y 0 de forma intercalada. ¿Cuántas veces? 10.000 veces, sin fallas de concurrencia, e implemente un semáforo en la solución. Ojo al piojo, que acá dice implemente un semáforo y no dice qué tipo de semáforo. Pero en el ejemplo que vamos a trabajar, y quiero que me vayan siguiendo, sáquenle una foto de esto por favor, con el celular o como puedan, porque ahora vamos a trabajar con el dev C++, ¿sí? Tengan listo el dev C++, porque ahora mismo empezamos a trabajar con dev C++, ¿sí? Bueno, vamos con el dev C++. Acá esto dejo. ¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve algo? Lucas, ¿me confirmás por favor si se ve bien? No, Lucas, si le puedo agrandar un poco la fuente. A ver. ¿Ahí se Ahí ve? sí ven algo. Acá en el monitor se ve algo. Se ve. Ahí en la proyección no. ¿Se puede cambiar el color de fondo? Verde. Sí. A ver si le puedo Se puede cambiar cambiar el fondo, ¿no? el color. A ver, ¿cómo era para cambiar? Bien, estas son las funciones de las que siempre usamos, básicamente. Son librerías, ¿sí? A ver. Bueno, en la parte de arriba dice programar un proceso que lance 2 hilos. Es exactamente la misma consigna. Acá vamos a utilizar la librería Stydio y después el Unist y el ptread, ¿sí? El ptread que es para usar hilos. Ahora inmediatamente vamos a usar un define donde voy a definir una variable, vamos a decirlo, que se va a llamar ciclos. Ahí, ¿alguien tiene abierto el micro, por favor? Que pueda cerrarlo un ratito. Gracias. Bueno, y a continuación voy a colocar los prototipos de funciones, ¿sí? El tema de las librerías se me ven así, no sé por qué bien, pero bueno, se lo ven así en verde, ¿sí? Bueno, a ver, vamos con el prototipado de función. Acá voy a usar un static void. Acá voy a poner una funcioncita, se va a llamar incrementar, donde le voy a poner un argumento. Ok. Acá le podemos decir que esta función recibe un parámetro de tipo argumento, ¿sí? Después hacemos otra también porque tenemos el incremento y el decremento de una variable, por lo tanto sí o sí voy a usar otra variable otra función que va a ser igual, digamos, parecida, pero en este caso va a decrementar, ¿sí? Ok, ya tengo el prototipado de mis funciones. Acá voy a usar también un contador
Vamos a poner acá un contadorcito. Este contador puede ser una variable común también, tampoco puede ser... Ustedes le van a poner el nombre que quieran, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces acá en estas líneas ya directamente le indicamos al sistema, vamos a decirlo entre comillas, que reserve la memoria para usar estas funciones. Entonces a continuación voy a programar la función de incrementar, ¿sí? Esto, el tema del static por ahí no es tan obligatorio, por ahí tenemos distintos métodos y formas de programar, ¿sí? Yo lo estoy indicando de una forma que todos, digamos, podamos entender bien, ¿sí? Como ustedes sabrán, en programación a veces tenemos distintas formas de programar, ¿ok? Bueno, ahora vamos, una vez que tenemos adentro el argumento, voy a poner un contador, como dice ahí, ¿sí? Contador más 1, incremento el valor de mi contador y voy a imprimir a cuál de esos valores pertenece, ¿sí? En qué función en realidad está. En este caso dice F1 porque es de esta primera función, ¿sí? Valor de contador. Acá le voy a hacer un... para que tengan una idea, digamos. A ver, así sería. Este es un mero texto, no tiene nada, ni un truco ni nada. Bien, continuamos abajo. Quiero saber si me van siguiendo, si voy muy apurado. Por ahora vamos tranquilos, ¿sí? Bueno, y acá voy a usar, a ver, como esto lo podemos hacer dentro de, el contador obviamente no va a incrementar solo una vez, más vale lo hagamos dentro de un for, acá. Entonces acá mismo, después de la llave podemos poner, vamos a usar sí un for, porque la idea es que se vea cómo se va ejecutando concurrentemente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hagamos un for ahí en el cual trabajemos con los ciclos. Ok, ahí estamos. Y adentro del for sí vamos a colocar esto. A ver, ahí está, a mí me gusta más, pues si no, la idea es que se vea, digamos, cómo va esa lucha concurrente por incrementar esta variable y decrementar esta variable, ¿sí? Bueno, este incrementar va a sumar 1 y el otro, así como este suma, deberíamos tener uno que decremente. Entonces se me ocurre que podemos hacer acá un tiempo de espera para que por lo menos se pueda ver en pantalla. Vamos a poner sleep 1 por ahora, o sea que tenga una espera de un segundito nomás acá para que se pueda ver qué valor tiene este contador. ¿Vamos? Bien, ahora muy parecido a esto vamos a implementar acá una función que es esta que está acá, el prototipado, pero en vez de incrementar vamos a decrementar. A ver, se ve medio raro acá. Acá esto está siendo llamado esto, ok, y esto está siendo llamado esto. Ahí está, estaba duplicado ahí. Lo arreglan por favor.
Bueno, ya tenemos esta función, entonces vamos a la función decrementar. La función decrementar, a diferencia de la otra, es parecida, digamos, pero no igual, porque el contador es, obviamente va a tener menos, ¿sí? Y acá, en vez de F1, vamos a poner F2. ¿Por qué? Porque F2 hace referencia a esta función, vamos a decirlo así, ¿sí? Bien, ¿qué estaría faltando? Por supuesto, el main. El main vamos a hacerlo bien sencillito, no es para complicarlo la vida. Ahí. En el main tenemos que crear los hilos. Tenemos que, digamos, tenemos que usar estos subprocesos, estas funciones que recién creamos. Así que vamos a usar la librería, que para eso está. Vamos a hacer un hilo que diga incremento y decremento. Después vamos a crear esto. Tenemos que crear. Acá vamos a usar incremento, ok, que es el nombre del hilo. Acá vamos a poner como segundo argumento null. Acá vamos a usar el nombre de nuestra rutina, como dicen, o función. Y acá por último ponemos null. Bueno, ya tenemos creado el primer hilo. Faltaría el segundo, que ya lo hice ahí. Acá ponemos, en vez de incrementar, ponemos decrementar. Fíjense que justo me tira qué tipos de argumentos nosotros necesitamos para trabajar con esto. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos creado el hilo, vamos a hacer una llamada a la función join para poder visualizar qué es lo que hace el hilo en cuestión, tanto para el incremento como para el decremento también. Bueno, por eso les decía, no nos vamos a complicar tanto. Ponemos un return, porque esto es un int, va a devolver un int. Entonces, con eso estaríamos aproximándonos a la solución. Este me va entre paréntesis, antes que me olvide. Bien, ¿dudas hasta acá? Voy para arriba, voy para abajo. ¿Se me escucha, profe? Sí, se escucha. Se escucha bien, sí. Profe, Sí, se escucha bien. ¿para qué sirve el static? Yo siempre programé con el static, digamos, sí. Pero podrían poner void simplemente y ya está. Yo uso esto por una cuestión de que a veces en sistemas operativos grandes, muy grandes, se usan funciones static, ¿sí? Es como que tienen prioridad sobre otras funciones. Pero es por una cuestión de que queda mejor cuando trabajamos con sistemas grandes, ¿sí? Sí, y otra cosa, en las funciones incrementar y decrementar, ¿por qué se declara al parámetro de tipo void? ¿Dónde? ¿Acá este? ¿Este? ¿El decrementar este? ¿Acá esto? ¿En el argumento? ¿O no? ¿Hola? ¿El argumento o la declaración de la función? No, en el argumento. O sea, acá. Básicamente, o sea, la idea es de que esta función no sea solamente utilizada, o
sea, acá yo puedo seguir, digamos, trabajando con este argumento y acá puedo seguir programando. Y a veces, cuando trabajamos con tipo void, es como que trabajamos con un tipo de dato más genérico, más general, ¿sí? Acá, en otros lenguajes, ¿sí? Podemos inclusive pasar una estructura entera a través de un argumento de tipo void, ¿sí? Entonces, por eso nada más. Acá yo, por ejemplo, puedo seguir programando y utilizando este argumento, digamos. ¿Se entiende? Hola, ¿ya estamos? Bueno, vamos a probar esto a ver si funciona. A ver si estamos bien, si estamos mal. Acá damos un for, acá damos un for también. Bien, vamos a ver. Compilamos. A ver. Hasta ahora lo que hicimos, como ustedes verán, es simplemente lanzar dos hilos donde va a trabajar con funciones y la consigna era de tener intercalado en los unos y ceros, pero fíjense que ya estamos viendo, estamos visualizando fallas. Acá hay un 2, acá hay un -1, acá hay un 0, o sea, eso no puede pasar, digamos, ¿sí? O sea que no me está funcionando todavía no está implementado los semáforos. Vamos a hacerlo un poco más caótico. Vamos acá, en vez de sleep, vamos a poner un sleep, o ponemos así si quieren ahí, para ver qué pasa. Fíjense qué caótico esto, ¿no? Más o menos. ¿Se ve ahí la ventanita? Directamente es como que ignora, ¿sí? Y me está tirando cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ahí con el sleep, el espera como que le daba cierto tiempo de ejecución, pero no es el caso. Acá lo que sí tenemos que entender, que por lo menos en un lenguaje en C, que vamos a trabajar con esta herramienta de C++, sí o sí vamos a tener que poner un sleep, ¿sí? O como mínimo un sleep, ¿sí? Que es la otra función que trabaja con tiempos más chicos. Ahora, entonces, ¿qué estaría faltando? Un semáforo. Vamos acá en la parte de librerías, vamos a poner include la librería que hoy les mostré, semáforo .h. Y ahora voy a, primero de todo, tengo que declarar un semáforo. Voy a poner sem1. Ok, acá tenemos el sem1. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a tener que controlar de que cuando se use la sección crítica, voy a usar la función wait y la función post. Entonces, vamos con la función primero wait. Antes de entrar a la sección crítica hago un wait. Y acá tengo que colocar la dirección de mi semáforo, que en este caso se llama sem1. Y acá lo mismo, exactamente igual, pero en vez de wait, cambiamos y ponemos post. ¿Sí? Ahora, este procedimiento, digamos, este semáforo, voy a usar la misma cosa, pero en mi función de decrementar. Después, o sea, antes de acceder al contador y después de sleep, ¿sí? Tenemos que poner un wait y un post, señalizando el mismo semáforo, ¿ok? De esta manera, antes de entrar a la sección crítica se duerme, permite que la otra función cambie.
después cuando cambia le tira una señal y procede a trabajar esta otra función. Así como vimos en la teoría, ahora lo estamos viendo en la práctica. Todavía no está terminado nada. Acá en mi main nunca existió todavía mi semáforo, por lo tanto sí o sí voy a tener que inicializar con la función seminit. Acá voy a poner una dirección, obviamente, sem1, donde voy a usar solamente un proceso. Por lo tanto, si voy a usar solamente un proceso, pongo 0 y voy a colocar mi semáforo en 1. Se va a iniciar en 1. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, sin esto acá no funciona nada, ¿sí? Porque si no, no hay forma que funcione esto, ¿sí? Como que no existe el semáforo. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que ver es el tiempo, ¿sí? Fíjense que ahí nosotros tenemos un segundo de espera. Vamos a usar, en vez de sleep ponemos usleep, ¿sí? Y acá vamos a combinar algunas cosas. Nosotros habíamos dicho de que si hay 1.000.000 acá, equivale a un segundo. Bueno, vamos a usar uno que tenga menos, ¿no es cierto? Porque no queremos esperar un segundo por cada vez que se imprima el valor este. Entonces vamos, en vez de 1.000.000 ponemos 500.000, póngale, ¿sí? Acá. Y por acá también. Tanto en la función de incrementar como de decrementar. Y vamos a probar a ver qué pasa. A ver. Voy lo más lento posible, pues entiendo que las circunstancias meritan eso, sí. ¿Qué estaría pasando ahí? Como pueden ver, ahí se está, digamos, con semáforos, digamos, se sincronizan estas funciones, ¿no es cierto? Sí, estos hilos. ¿Ok? Podemos hacerlo más rápido, inclusive, como les decía, ahora cada medio segundo se imprime, pero podemos hacerlo mucho más rápido. Podemos ponerle acá, a ver, sacarle un 0 si quieren, sáquenle un 0 ahí. A ver qué pasa. Ahí está, mucho mejor. ¿Sí? Esto va a repetir 10.000 veces, digamos. ¿Por qué 10.000 veces? Porque nosotros teníamos una variable como esta, que se llama ciclos. Pero pónganle, qué sé yo, 100 veces nada más. Acá arriba, 100 veces, como para probar, digamos, ¿no es cierto? Acá ponemos compilar y ejecutar. Llegado a los 100, debería parar. A ver si para o no para. No me lo tomó, parece. A ver. Ahí está, sí, justo me lo tomó ahí. Quiero solamente mostrar, digamos, esa pelea por la concurrencia, digamos. Fíjense que ahora sí estamos respetando la consigna, ¿no es cierto? ¿Sí? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Entonces, de esta manera se implementan semáforos. Esto es dentro de un solo proceso, donde dentro de este proceso a su vez tiene otras funciones, ¿sí? Hay otras maneras de hacerlo, otra forma de programar, otra sintaxis si quieren, digamos. Pero nosotros vamos a trabajar en el parcial con este tipo de sintaxis, ¿sí? ¿Está? Por ahí no es obligatorio este tipo de datos void en el argumento, por ejemplo, ¿sí? Puede ser otro tipo de datos, no hay problema. A lo que voy es que tiene que funcionar. El prototipo de funciones es una cuestión de que para que funcione y se entienda mejor la codificación, ¿sí? Y si pueden agregar comentarios, les voy a agradecer mucho, ¿sí? Porque como saben, con comentarios es más rápido la corrección y demás, ¿sí?